ver, hoy estamos cambiando la cubierta de atrás, que está muy gastada. Y este es el apaño que hemos hecho, una cuerda a la columna para así poder levantar la moto. Y ahora esto ya gira sin problemas, esto en caso de seguridad. Y vamos a proceder al cambio de neumático, que está ya en las últimas. No sé si se llama destalonarla, pero hay que hacer eso y darle la vuelta poco a poco a todo. Vaya, la clave es poco a poco y ahora ya, mira, ya sale. Darla totalmente, según veo, porque esta es la primera vez que lo hago. Así parece ser. ¿Cómo talonar una rueda? Paso 1. Buscamos una botella de gas, la cual introducimos aquí el tubito. Este lo vamos a meter aquí. Así mismo. Vamos ahí. Sacamos todo. No sé cómo lo hacen en las películas, pero desde luego con esto no funciona. Y ahora os voy a mostrar por qué se me había ocurrido a mí talonar la rueda con gas. Pues mira, porque había visto estos vídeos por internet que parece ser que funcionaba, pero a mí nada de nada. A ver ahora. No tenéis ni idea lo que me alegra estar viajando con un chef italiano. Estoy en África, pero me siento como en Italia. Y bueno, aquí he encontrado un mecánico que le vamos a hinchar la rueda. Hemos puesto un poquito de jabón para que talone bien. Bueno, ahora voy a proceder a aprender cómo cambiar las pastillas de freno, en este caso las traseras. Para empezar voy a quitar estos dos pasadores de aquí, tan sencillo como esto. Ahora habría que quitar este pasador que apretando por aquí va a salir por aquí detrás. Aquí podemos ver la diferencia
Las rojas son las nuevas, evidentemente. Y las otras están muy gastadas. Bueno, pues hoy me toca por fin cambiar la cadena, plato, piñón y cadena. Ya tiene casi 30.000 kilómetros y creo que ya le toca. Vamos a ver. El principal problema con el que me encontraba era para desmontar esto, que necesito esta llave. Ya la tengo y he comprobado que la puedo aflojar. Y el segundo gran problema es que según las redes sociales he visto que es complicado o está muy duro de sacar esta tuerca, ¿vale? Para sacar la tuerca primero tenemos que doblar esta arandela que está aquí dobladita para que no se salga en caso de que se afloje, así que voy a empezar con eso. Esto es motociclismo de aventura y como no tengo martillo, pues esto es lo que hay. Me jode mucho, que lo sepáis, tener que picar con un destornillador, ¿eh? Esto va en contra de mis principios. Vale, y ahora vamos por el otro. Y aquí estoy intentando aflojar la famosa tuerca del piñón con esto que me he inventado, pero no hubo manera, así que al final me voy a buscar un mecánico que lo consigue fácilmente. Este es el mecánico donde he cambiado el plato, piñón y cadena y ya me despido de ellos y me vuelvo para casa. Bueno, una vez en casa ya más tranquilo, ya he tensado la cadena a mi gusto, la he dejado lo que sería equilibrada en lo que es el tensado de la izquierda y de la derecha, porque la habían dejado un poquito descompensado. Y bueno, y así ha quedado la cadena. Esta arandela la han doblado hacia aquí, pero falta doblar esta parte para aquí, como venía de serie, ahora lo haré yo. Y poner las tapas y listos. Tenemos fusilli para un italiano. Con jamón serrano de España y un poco de vino francés.